Mi hija me dijo, vamos al peluquero, mamá. Pero al llegar, escuché cómo cerraron la puerta detrás de mí, con llave. Nunca imaginé que las palabras más dulces de mi hija serían las que me llevarían al lugar más oscuro de mi vida. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Eugenia Morales. Tengo 72 años y vivo en la colonia San Rafael, en el corazón de la Ciudad de México. Durante 50 años, mi vida giró alrededor de los demás. 50 años cuidando, cocinando, limpiando, sacrificándome. Primero por mi esposo Raúl, que en paz descanse. Después por mis 3 hijos, Andrea, Miguel y Patricia. Y luego por mis 6 nietos. Esa mañana de martes, como todas las demás desde hace 3 meses, me levanté con el peso del silencio. Mi casa de 2 pisos, con su patio lleno de geranios y su olor a café de olla, se había vuelto un eco vacío de lo que alguna vez fue. Las paredes de azulejos azules que tanto me gustaron cuando las escogí con Raúl, ahora solo reflejaban mi soledad. Me puse mi vestido de flores moradas, el que Andrea siempre decía que me hacía ver muy mayor, y mi rebozo tejido a mano, herencia de mi madre. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo doméstico, temblaron ligeramente al servirme el café en la taza que dice, «La mejor mamá del mundo, regalo del Día de las Madres de hace 5 años». La última vez que recibí algo de mis hijos, el teléfono sonó. Era extraño. Nadie me llamaba ya. Ni siquiera los vendedores de tarjetas de crédito se molestaban con una viuda de la tercera edad. ¿Mamá? Era Andrea. Su voz sonaba distinta, más calculada. «Mija, ¿cómo estás? Hace semanas que no sé de ti», le dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba de emoción. Por fin, mi hija me recordaba. «Te ves tan desarreglada últimamente, mami. ¿Por qué no te llevo a cortarte el cabello hoy?» Toqué instintivamente mi cabello canoso, recogido en el mismo moño bajo que uso desde hace años. ¿Desarreglada? Yo siempre me había arreglado. Incluso ahora, viviendo sola, me peinaba cada mañana frente al espejo del tocador donde guardaba el perfume que Raúl me regaló en nuestras bodas de plata. ¿Hoy? Pero es martes, hija. Precisamente. Habrá menos gente. Vamos. Te hará bien. No discutas. Ya voy en camino. Colgó antes de que pudiera responder. Mi corazón, que había saltado de alegría al escucharla, ahora latía con una inquietud extraña. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no podía esperar al fin de semana como hacíamos antes, cuando íbamos juntas al salón de doña Carmen en la Doctores? Me quedé ahí, de pie en mi cocina, con la taza de café humeando entre mis manos. El reloj de la pared marcaba las 10 de la mañana. Los vecinos ya habían salido a trabajar. Solo se escuchaba el ruido lejano del tráfico de Avenida Insurgentes y el ladrido ocasional de Firulais, el perro del señor Hernández. Miré hacia la mesa del comedor, donde tenía extendidas las facturas del mes. Luz, agua, teléfono, gas, todas pagadas con mi pensión de viuda. Una pensión que, aunque modesta, me había permitido mantener mi independencia estos 3 años desde que Raúl murió. Mi independencia, esa palabra que ahora me sonaba extraña, como si fuera algo que ya no me perteneciera. 20 minutos después, escuché el claxon del auto de Andrea. Tomé mi bolsa de mano, una bolsa de cuero café que Raúl me había comprado en el mercado de Ciudadela, y salí sin siquiera cambiarme los zapatos cómodos que uso en casa. Andrea tenía prisa, y yo, como siempre, me adapté a sus tiempos. «Hola, mami», me dijo sin bajar del auto, sin siquiera voltear a verme completamente. Llevaba lentes de sol oscuros, aunque el día estaba nublado, y sus manos, perfectamente manicuradas, tamboreaban impacientes sobre el volante. «¿Cómo has estado, hija?», pregunté mientras me subía al asiento del copiloto. El auto olía a perfume caro y a ambientador de vainilla. «Bien, muy ocupada con el trabajo. Ya sabes cómo está la situación económica». Asentí. Aunque Andrea trabajaba en una empresa de seguros y vivía en una zona residencial de Polanco con su esposo Roberto, no parecía que la situación económica la afectara mucho, a juzgar por su ropa de marca y el auto nuevo que conducía.
Mientras manejaba por las calles familiares de mi barrio, noté que tomó una ruta diferente. No íbamos hacia el centro, donde estaban los salones de belleza que yo conocía. Íbamos hacia el norte, por avenidas que no reconocía. ¿A dónde vamos, Andrea? A un lugar nuevo, muy bueno. Te va a encantar. Su respuesta fue cortante, sin detalles. Mis manos comenzaron a sudar. Algo no estaba bien. Después de 72 años de vida, una aprende a escuchar las señales que el corazón envía, esas intuiciones que las madres desarrollamos después de décadas de cuidar y proteger. El paisaje cambió. Dejamos atrás las casas familiares, las tienditas de la esquina, los puestos de tacos, los niños jugando en las calles. Ahora veía edificios más altos, más fríos, calles más anchas y menos vida. Andrea, mija, esto queda muy lejos de casa. ¿Cómo voy a regresar? No te preocupes por eso, mami. Todo está arreglado. Todo está arreglado. Esas palabras se quedaron flotando en el aire acondicionado del auto, como una amenaza que yo aún no sabía descifrar. Miré a mi hija de perfil. Su mandíbula estaba tensa, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. Esta no era la Andrea que me había enseñado a caminar, la niña que lloraba cuando se lastimaba, y venía corriendo a buscar mis brazos. Esta era una mujer que no reconocía, una extraña que manejaba mi vida como si yo fuera un trámite pendiente por resolver. 20 minutos después, se detuvo frente a un edificio blanco de 3 pisos. No había letreros. No había nada que indicara que fuera un salón de belleza. Las ventanas estaban cubiertas con persianas metálicas, y la entrada parecía más la de una clínica que la de un negocio de estética. ¿Aquí es? Pregunté, con la voz quebrada por la confusión. Sí, mamá. Es un centro nuevo. Muy exclusivo. Un hombre corpulento, vestido con uniforme blanco de enfermero, salió a recibirnos. Me llamó por mi nombre completo sin que yo me lo hubiera dicho. Sin que Andrea se lo hubiera dicho. Señora Eugenia Morales. La estábamos esperando. Mi sangre se heló. ¿Esperando? ¿Para un corte de cabello? Andrea me tomó del brazo con una firmeza que me lastimó. Sus dedos se clavaron en mi piel arrugada como garras. Me llevó hacia la entrada mientras yo intentaba procesar lo que estaba pasando. Entramos. Y entonces lo escuché. El sonido que cambiaría mi vida para siempre. Clic. La puerta cerrándose con llave detrás de nosotras. Y ahí, en ese vestíbulo que olía a desinfectante y miedo, entendí que mi hija no me había llevado a cortarme el cabello. Me había llevado a desaparecer. ¿Qué es esto, Andrea? Le pregunté con la voz temblando, mientras miraba las paredes blancas y los pasillos largos que no se parecían en nada a un salón de belleza. Mamá, es por tu bien. Necesitas descansar. Has estado confundida últimamente. Confundida. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Confundida? Yo, que durante 50 años había manejado las finanzas de la casa, que había criado 3 hijos prácticamente sola mientras Raúl trabajaba de sol a sol en la fábrica textil. Yo, que sabía de memoria los cumpleaños de todos mis nietos, sus comidas favoritas, sus horarios de escuela. No estoy confundida, Andrea. Solo me confundí el otro día cuando llegó Sofía. La confundí con Patricia cuando tenía su edad. Eso es normal. Gritaste por la ventana que los vecinos te robaban el gas, mamá. Los vecinos me llamaron preocupados. Cerré los ojos y recordé ese día. Sí, había visto al señor Martínez conectando una manguera desde mi tanque de gas hacia su casa. Lo había visto con mis propios ojos. Pero cuando lo confronté, él lo negó. Y después Andrea me dijo que había sido mi imaginación. Un enfermero se acercó con una carpeta. Señora Eugenia, necesitamos que firme estos documentos. Es solo para su admisión temporal. ¿Admisión? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Miré a Andrea, buscando en sus ojos a la niña que una vez fui yo quien consoló durante sus pesadillas. Andrea, por favor, explícame qué está pasando. Si necesito ayuda, podemos hablar en casa. No entiendo por qué. Porque en casa no hay quien te cuide las 24 horas, mamá. Y yo no puedo más. No puedo más. Esas 3 palabras se clavaron en mi alma como dagas. ¿No podía más con qué? ¿Con llamarme una vez por semana? ¿Con visitarme una vez al mes? ¿Con fingir que le importaba si su madre seguía viva?
Mientras el enfermero esperaba que firmara, mi mente voló hacia atrás, hacia todos esos años que yo sí pude, que yo sí aguanté, que yo nunca dije, no puedo más. Recordé cuando Andrea tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Durante 2 semanas, no me separé de su cama. Dormía en una silla junto a ella. Le daba sus medicamentos cada 4 horas. Le cantaba las canciones que mi madre me había cantado a mí. Raúl trabajaba doble turno para pagar los gastos médicos. Así que era yo sola. Yo sí pude. Recordé cuando Miguel, mi hijo del medio, se metió en problemas con las drogas a los 17 años. Las noches sin dormir, esperando a que llegara a casa. Los ahorros que gasté en tratamientos de rehabilitación. Los préstamos que pedí, comprometiendo la casa, para pagar las clínicas privadas porque en el Seguro Social las listas de espera eran eternas. Yo sí pude. Recordé cuando Patricia se divorció y vino a vivir conmigo con sus 2 hijos pequeños. Durante año y medio, mi casa se convirtió en guardería, comedor popular y refugio emocional. Cuidé a mis nietos mientras ella trabajaba. Les ayudé con las tareas. Los consolé cuando lloraban por su papá. Patricia nunca me pagó ni un peso por los gastos extras, pero yo nunca se lo reclamé. Yo sí pude. Y ahora, cuando yo necesitaba un poco de compañía, un poco de cuidado, un poco del amor que había dado durante décadas, ella no podía más. ¿Te acuerdas cuando te llevé cargando al hospital porque te caíste de la bicicleta? Le dije, intentando despertar algo de humanidad en sus ojos. Te rompiste el brazo y llorabas tanto que los doctores no te podían examinar. Me quedé contigo toda la noche cantándote las mañanitas una y otra vez hasta que te dormiste. Andrea desvió la mirada. Sus manos temblaron ligeramente. Eso fue hace mucho tiempo, mamá. ¿Te acuerdas cuando te ayudé a pagar tu carrera? Continué, desesperada por encontrar a mi hija verdadera debajo de esa máscara fría. Vendí las joyas que me había regalado tu papá, incluso mi anillo de compromiso, para que pudieras estudiar administración en la universidad privada. Me decías que era tu sueño, que ibas a conseguir un buen trabajo y que después me ibas a cuidar cuando fuera viejita. Las circunstancias cambian, mamá. ¿Te acuerdas cuando Roberto te dejó embarazada y desapareció por 6 meses? Mi voz se quebró al recordar esos días terribles. Viniste a llorar a mi cocina, diciéndome que tu vida estaba arruinada, que no sabías cómo ibas a criar sola a tu bebé. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo en la papelería para cuidarte durante el embarazo. Te preparaba caldos de pollo, te sobaba los pies hinchados, te acompañé a cada cita médica. Andrea cerró los ojos como si quisiera borrar esos recuerdos. Cuando nació Sofía, continué, ahora llorando abiertamente, me quedé viviendo contigo 3 meses. No dormía en las noches para que tú pudieras descansar. Le cambiaba los pañales, le daba las mamaderas, la paseaba por toda la casa cuando lloraba de cólicos. Y cuando Roberto regresó con flores y promesas, yo me regresé a mi casa sin reclamarle nada, porque creí que eras feliz. Ya basta, mamá, ya no eres la misma de antes. ¡Claro que no soy la misma!, grité, ya sin poder contenerme. He envejecido dando todo por ustedes. Mis manos están arrugadas de tanto lavar su ropa, de tanto cocinar para ustedes, de tanto trabajar para que no les faltara nada. Mi espalda está encorvada de tanto cargar con sus problemas. Mis ojos están cansados de tanto llorar por sus penas. El enfermero me miró con lástima, una lástima que me humilló más que todas las palabras de Andrea juntas. Señora, por favor, necesitamos que se calme. ¿Que me calme? Me reí con una risa amarga que no reconocí como mía. ¿Sabes cuándo fue la última vez que mi hija me visitó por gusto, sin necesitar algo de mí? Andrea no respondió. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me llamó solo para preguntarme cómo estaba, sin contarme sus problemas? Siguió callada. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me invitó a su casa, que me incluyó en sus planes familiares, que me hizo sentir que todavía tenía una familia? Mamá, por favor. ¡No! Rugí con una fuerza que no sabía que aún tenía. Ahora vas a escucharme. Durante 3 años, desde que murió tu papá, he vivido sola en esa casa. 3 años esperando que alguno de ustedes se diera cuenta de que yo también necesito amor, compañía, cuidado. 3 años sintiéndome invisible. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos de dolor acumulado.
¿Sabes qué hago los domingos, Andrea? Me siento en la sala, frente a la ventana, esperando a que llegue alguien, cualquiera. Tus hermanos, tus hijos, tú. Preparo café de más, por si acaso. Compro pan dulce que después se echa a perder porque nadie viene. Los domingos son los días más largos de mi vida. Andrea se cubrió la cara con las manos. ¿Sabes qué hago en Navidad? Pongo el nacimiento que tu papá y yo compramos en nuestro primer año de casados. Cocino pavo para 8 personas, pensando que tal vez este año sí van a venir. Pongo la mesa bonita, con los platos de la abuela, con las copas de cristal que guardaba para ocasiones especiales. Y después, como sola, viendo por televisión a familias que sí se quieren. Mamá, ya no hagas esto más difícil. ¿Difícil para quién? Mi voz se volvió un susurro roto. ¿Sabes qué es difícil? Darse cuenta de que criaste hijos que solo te buscan cuando necesitan algo, que solo te llaman cuando tienen problemas que resolver, que solo se acuerdan de ti cuando necesitan dinero prestado, cuando necesitan que cuides a sus hijos, cuando necesitan un favor. Me acerqué a ella. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, como su corazón. Andrea, yo te di la vida. Te enseñé a caminar, a hablar, a ser una mujer fuerte. Te cuidé cuando estabas enferma. Te defendí cuando el mundo te lastimó. Te apoyé en cada decisión que tomaste. Y ahora, cuando yo necesito que me cuides un poquito, cuando necesito sentir que no estoy sola en el mundo, me traes a este lugar. Ella retiró sus manos de las mías. Es la mejor opción, mamá. Aquí van a cuidarte mejor que yo. Yo no necesito que me cuiden mejor. Necesito que me amen como yo las amé a ustedes. El enfermero carraspeó. Señoras, necesitamos proceder con el papeleo. Andrea me miró una última vez. En sus ojos vi algo que me partió el alma. Alivio. Estaba aliviada de deshacerse de mí. Es por tu bien, mamá. Algún día lo vas a entender. Y ahí, en ese pasillo frío y sin alma, entendí que había criado a una extraña, que la niña que una vez cargué en mis brazos, que había consolado en mis noches de desvelo, se había convertido en una mujer capaz de abandonar a su propia madre como quien se deshace de un mueble viejo. Firmé los papeles con manos temblorosas. No porque quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para pelear, porque entendí que estaba completamente sola en el mundo. Andrea se despidió con un beso en la mejilla que me quemó como hierro caliente. Te van a cuidar bien, mamá, ya verás. Y se fue, dejándome ahí, con mi corazón roto en 1000 pedazos y la certeza de que el amor de madre es el único amor que no se devuelve nunca. La habitación era pequeña, blanca, fría como un refrigerador. Una cama de hospital con barandales metálicos, una silla de plástico verde y una ventana con rejas que daba a un patio interior donde no crecía nada, ni una planta, ni una flor, nada que me recordara que la vida aún existía. Las enfermeras me hablaban como si fuera una niña de 5 años. ¿Cómo está hoy, señora Eugenia? ¿Se ha portado bien? Portado bien, como si fuera una mascota que podía ser buena o mala. Yo, que había dirigido mi hogar durante 5 décadas, que había tomado decisiones importantes, que había resuelto problemas que mis propios hijos no sabían manejar. Ahora era alguien que tenía que portarse bien. Hoy le toca baño, doña Euge, me decía la enfermera Guadalupe, una mujer joven que masticaba chicle mientras hablaba. Venga, no se haga la difícil, doña Euge. Ni siquiera se molestaban en decir mi nombre completo, como si al recortarlo me hubieran recortado también la dignidad. Los días se volvieron una rutina de humillaciones pequeñas pero constantes. Me despertaban a las 6 de la mañana con pastillas que no sabía para qué eran. Desayuno a las 7, avena aguada, pan duro y café que sabía a agua sucia. A las 9, terapia ocupacional. Armar rompecabezas de 20 piezas diseñados para niños. Esto le va a ayudar con la memoria, señora Eugenia, me decía la terapeuta. Una chica que parecía recién salida de la universidad. Es importante mantener la mente activa. ¿Mantener la mente activa? Yo, que había memorizado las tablas de multiplicar de mis 3 hijos cuando estuvieron en la primaria, que había llevado las cuentas de la casa durante décadas sin equivocarme nunca, que sabía de memoria las fechas de nacimiento, los números telefónicos y las direcciones de toda mi familia extendida. Pero ahí estaba,
armando un rompecabezas de un gatito mientras ella me vigilaba como si fuera a tragarme las piezas. Una noche, no pude dormir. El colchón era delgado y las sábanas olían a cloro. Desde mi ventana con rejas, podía ver las luces de la ciudad. Somewhere out there, pensé usando las pocas palabras en inglés que había aprendido viendo telenovelas. Mi casa estaba esperándome. Mi cocina con el olor a canela. Mi sala con los cojines bordados que había hecho yo misma. Mi jardín con los geranios que había plantado cuando nació mi primer nieto. Esa madrugada, escuché voces en el pasillo. Me acerqué a la puerta y pegué el oído. ¿Ya vino la familia de la señora Morales?, preguntó una voz que reconocí como la de la enfermera del turno nocturno. No, y ya van 3 semanas, respondió otra. Pero habló por teléfono con el doctor. Dice que ya está vendiendo la casa. Se me paró el corazón. ¿La de la colonia San Rafael? Sí, esa mera. Dice que su mamá ya no va a volver. Mi casa estaba siendo vendida. Sin que yo lo supiera, sin que yo lo autorizara. La casa, donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de Raúl, donde guardaba todos mis recuerdos. Corrí hacia mi cama, temblando. Busqué debajo del colchón la libreta pequeña donde había empezado a escribir todo lo que pasaba, por si algún día alguien me preguntaba. Con el lápiz de cejas que me había prestado Josefa, la señora de la habitación de al lado, escribí con letra temblorosa. Andrea está vendiendo mi casa. No me lo dijo. Lo escuché a las enfermeras. No estoy loca. Me quieren hacer desaparecer. Al día siguiente, durante el desayuno, otra residente se sentó junto a mí. Se llamaba Carmen y había sido maestra de primaria durante 40 años. ¿Tú también viniste por el corte de pelo?, me preguntó en voz baja, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie nos escuchara. No pude responder. Solo asentí mientras las lágrimas corrían por mi cara. A mí me dijeron que era para descansar unos días. Ya llevo 2 meses aquí, susurró. Mi nuera vendió mi departamento la semana pasada. Mi hijo dice que es por mi bien, que aquí estoy mejor cuidada. Carmen tenía 78 años. Había educado a 3 generaciones de niños en la escuela primaria Benito Juárez. Sus antiguos alumnos la paraban en la calle para agradecerle por haberles enseñado a leer. Y ahí estaba, reducida a una paciente problema porque su familia quería su patrimonio. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo Carmen, que nos hablan como si fuéramos estúpidas. Como si el hecho de ser viejas nos hubiera borrado la capacidad de pensar, de sentir, de recordar. Esa tarde me llamaron a la oficina del director. Era un hombre calvo, de unos 50 años, que me miró por encima de sus lentes como si fuera un expediente y no una persona. Señora Morales, hemos estado evaluando su caso. ¿Mi caso? Yo no era un caso. Era Eugenia. Era una madre. Era una mujer que había vivido 72 años de experiencias, alegrías, dolores, triunfos. Su hija nos ha informado algunos comportamientos preocupantes. Continuó leyendo de una carpeta. Episodios de paranoia, pérdida de memoria, agresividad verbal. ¿Agresividad verbal?, pregunté, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. ¿Cuándo he sido agresiva? Según el reporte, usted gritó por la ventana acusando a los vecinos de robarle el gas. Porque lo estaban haciendo. Vi al señor Martínez con mis propios ojos. También dice aquí que confundió a su nieta con su hija. Las confundí por un momento. Sofía se parece mucho a cómo era Patricia a esa edad. Eso no es demencia, es nostalgia. El director me miró con esa expresión condescendiente que había empezado a odiar. Señora Morales, es importante que acepte su situación. Su familia sabe lo que es mejor para usted. Mi familia que no me había visitado ni una sola vez en 3 semanas. Mi familia que estaba vendiendo mi casa a mis espaldas. Mi familia que había decidido que yo era un problema que se resolvía con dinero y abandono. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el instituto quedó sumido en ese silencio artificial de los lugares donde la gente sufre en privado, me levanté y caminé hasta la ventana. Las rejas se sentían frías bajo mis dedos. Más allá del patio vacío, podía ver las luces de las casas donde las familias cenaban juntas, donde los abuelos leían cuentos a sus nietos,
donde el amor no tenía fecha de vencimiento. Recordé mi última Navidad. Había puesto la mesa para 8 personas, como siempre. Había cocinado mole poblano, tamales, romeritos, ponche con piquete. Había envuelto regalos para mis nietos con papel dorado y moños rojos. Había esperado hasta las 11 de la noche, sentada en mi sala, viendo por la ventana, rezando a la Virgen de Guadalupe para que apareciera alguien. Nadie vino. Andrea me llamó por teléfono a las 10 para decirme que tenían otros planes. Miguel estaba muy ocupado con el trabajo. Patricia andaba de viaje con su nueva pareja. Comí sola, viendo las telenovelas navideñas, mientras los tamales se enfriaban y el ponche se agriaba. Los regalos se quedaron debajo del arbolito hasta febrero, cuando finalmente los guardé en el closet junto con mis ilusiones rotas. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces había justificado su indiferencia diciéndome que estaban ocupados, que tenían sus propias vidas, que ya no necesitaban tanto a su mamá? La verdad era más cruda. Nunca me habían necesitado como persona, solo habían necesitado mis servicios. Mi cocina, mi dinero, mi disponibilidad incondicional, mi capacidad de resolver sus problemas sin crear problemas nuevos. Ahora que ya no era útil, que mi cuerpo se había vuelto lento y mi energía limitada, que necesitaba compañía en lugar de darla, que requería cuidados en lugar de proporcionarlos. Ahora era desechable. Me senté en el borde de la cama y saqué mi libreta escondida. Con el lápiz de cejas, escribí: Hoy entendí que para mis hijos, yo nunca fui su madre, fui su empleada doméstica gratuita. Y cuando las empleadas se vuelven viejas e inútiles, se despiden. Solo que a mí no me dieron ni siquiera una liquidación. Solo me dieron este lugar para morir invisible. Cerré la libreta y la escondí de nuevo debajo del colchón. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente al dolor de una anciana cuyo único crimen había sido amar demasiado a las personas equivocadas. Me acosté y cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo llegó la certeza terrible de que había desperdiciado mi vida entera criando extraños que llevaban mi apellido, y que ahora, cuando más los necesitaba, había descubierto que estaba completamente sola en el mundo. Por primera vez en 72 años, consideré la posibilidad de que tal vez sería mejor desaparecer realmente. Pero algo muy profundo dentro de mí, algo que ni siquiera el abandono había logrado matar, susurró en la oscuridad: Todavía no, Eugenia, todavía no. Un mes después de mi encierro, cuando ya había perdido la cuenta de los días que llevaba entre esas paredes blancas, sonó el teléfono de la enfermería. Era para mí, la primera llamada que recibía desde que llegué. «Es su hijo Miguel», me dijo la enfermera Guadalupe, extendiéndome el auricular con una sonrisa falsa. 5 minutos nada más. Miguel, mi hijo del medio, el que había sido mi consentido. Mi niño sensible que lloraba viendo películas tristes y que venía a abrazarme cuando tenía pesadillas. El que se había convertido en un contador exitoso, casado con una mujer que nunca me había soportado. «¿Mamá?» Su voz sonaba tensa, nerviosa. «¿Cómo estás?» ¿Cómo estaba? ¿Cómo podía estar una mujer que había sido traicionada por sus propios hijos y encerrada como una loca? «Miguel, hijo, sácame de aquí. Esto es un error. Yo no necesito estar internada. Puedo cuidarme sola en mi casa». «Mamá, Andrea me contó lo que pasó. Dice que has estado muy confundida últimamente, que hablabas cosas raras». «Eso no es cierto», grité, sintiendo cómo la desesperación me trepaba por la garganta. «Tu hermana me mintió. Me dijo que íbamos al peluquero y me trajo a este lugar. Y ahora está vendiendo mi casa sin mi permiso». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Ya te enteraste de lo de la casa?», preguntó finalmente, con una voz que sonaba culpable. Mi corazón se detuvo. Él lo sabía. Él sabía que estaban vendiendo mi casa y no me había dicho nada. «Miguel, ¿tú también estás de acuerdo con esto?» «Mamá, escúchame. La casa es muy grande para ti sola, y mantenerla es muy caro. Andrea dice que con el dinero de la venta pueden pagarte una residencia muy bonita, donde vas a estar bien cuidada. Esa casa es mía», rugí con una fuerza que no sabía que aún tenía.
Ahí crié a mis hijos. Ahí está enterrado el ombligo de ustedes. Ahí vivió su padre hasta el día que se murió. Mamá, por favor, no te alteres. ¿Que no me altere? Mis propios hijos me están robando mi casa. Me tienen encerrada como a una loca. ¿Y quieres que no me altere? Nadie te está robando nada. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Esa frase que había escuchado tantas veces en las últimas semanas. Como si ellos supieran mejor que yo lo que necesitaba. Como si 72 años de vida no me hubieran dado derecho a decidir sobre mi propia existencia. Miguel, hijo, por favor, ven a verme. Háblame a los ojos y dime que esto está bien. Dime que está bien que su madre esté encerrada en un lugar donde la tratan como si fuera una niña retrasada. Mamá, yo no puedo ir ahorita. Estoy muy ocupado con el trabajo. Y Yolanda está embarazada otra vez. Y siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que su madre. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme a mi casa, Miguel? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar a tu casa? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo de mí? Mamá, eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, hijo? Que me hayan criado para creer que los hijos cuidan a sus padres cuando envejecen. Que me hayan enseñado que la familia se apoya mutuamente. Que me hayan hecho creer que el amor que les di iba a ser correspondido algún día. Colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono. Me quedé ahí, con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea ocupada como un lamento electrónico que resonaba en mi pecho vacío. La enfermera Guadalupe me quitó el teléfono sin mirarme a los ojos. 2 días después, llegó Patricia, mi hija menor. La rebelde, la que siempre había sido la más sincera de los 3, la que me había causado más dolores de cabeza, pero también la que más me había hecho reír. Entró a mi habitación con una bolsa de papel en las manos y cara de circunstancias. Llevaba un vestido negro que la hacía ver mayor de sus 45 años. «Hola, mamá», me dijo, sentándose en la silla de plástico verde sin mirarme directamente. «Patricia, mi amor, qué bueno que viniste. Pensé que todos me habían olvidado completamente. Te traje naranjas», dijo sacando las frutas de la bolsa. «Sé que te gustan mucho. Naranjas. Como si las naranjas pudieran curar el corazón roto. Como si los cítricos pudieran compensar el abandono. Patricia, sácame de aquí», le supliqué, tomando sus manos entre las mías. «Tú sabes que yo no estoy loca. Tú sabes que puedo cuidarme sola». Ella retiró sus manos suavemente. «Mamá, Andrea me contó lo que ha estado pasando. Dice que te has puesto muy difícil, que gritas por las ventanas, que no reconoces a la gente. Eso no es cierto. Solo me confundí una vez con Sofía. Solo una vez. ¿Y lo del gas? Lo vi con mis propios ojos, Patricia. El señor Martínez sí estaba robándome el gas. Mamá, el señor Martínez tiene 80 años y apenas puede caminar. ¿Cómo va a estar conectando mangueras?» Me quedé callada. Tal vez sí me había equivocado con lo del gas. Pero eso no justificaba todo lo demás. Aunque me hubiera equivocado, eso no significa que esté loca. La gente se equivoca, Patricia. Tú te has equivocado 1000 veces en tu vida, y yo nunca te encerré en ningún lado. Patricia suspiró y se frotó las sienes. Mamá, también está lo del dinero. ¿Qué dinero? Andrea dice que has estado gastando mucho, que compraste televisiones para toda la cuadra, que le regalaste 10,000 pesos al cartero. Mi corazón comenzó a latir rápido. Sí. Había comprado una televisión nueva para la señora Esperanza, mi vecina, porque la suya se había descompuesto y no tenía dinero para repararla. Y sí, le había dado dinero al cartero, don Rodolfo, porque su esposa necesitaba medicinas para la diabetes. Y él me había platicado que no le alcanzaba con su sueldo. ¿Y qué tiene de malo ayudar a la gente que lo necesita? Mamá, no es ayudar. Es regalar tu dinero a extraños mientras tu familia tiene necesidades. ¿Qué necesidades, Patricia? Andrea vive en Polanco. Miguel tiene una casa en Satélite. Tú acabas de comprarte un carro nuevo. ¿De qué necesidades me hablas? No es eso, mamá. Es que ya no tienes edad para estar tomando esas decisiones sola. Ahí estaba otra vez.
Esa frase que me convertía en una inválida mental por el simple hecho de haber cumplido 70 años. Patricia, tú tuviste a Rodrigo a los 17 años. Eras una niña, y yo no te quité el derecho a decidir sobre tu vida. Te apoyé, te ayudé a criarlo. Respeté tu capacidad de tomar decisiones aunque fueran equivocadas. Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Explícame por qué una niña de 17 años puede decidir sobre su vida, pero una mujer de 72 que crió 3 hijos, que manejó una casa durante 5 décadas, que nunca se metió en problemas, ya no puede decidir ni siquiera dónde vivir. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración. Es que no entiendes, mamá. Es que ya no sabemos qué hacer contigo. ¿Hacer conmigo? Yo no soy un problema que necesite solución. Soy su madre. Pero es que ya no actúas como nuestra madre, gritó poniéndose de pie. Nuestra madre era fuerte, decidida, que resolvía todo. Y ahora eres una viejita que se confunde, que regala dinero, que vive sola hablando con las plantas. Sus palabras me golpearon como puñetazos. ¿Hablaba con las plantas? Sí, les hablaba. Les decía cosas bonitas mientras las regaba, como me había enseñado mi madre. ¿Eso me convertía en loca? ¿Y sabes por qué hablo con las plantas, Patricia? Porque las plantas no me juzgan, porque las plantas no me abandonan, porque las plantas me agradecen el cuidado que les doy floreciendo cada primavera. Patricia se sentó otra vez, agotada. Mamá, por favor, entiende. Esto es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ustedes? No respondió. Patricia, mírame a los ojos y dime una cosa. Si yo estuviera bien económicamente, si tuviera mucho dinero, si no representara un gasto ni una responsabilidad, ¿aún estaría aquí? Ella evitó mi mirada. Esa no es una pregunta justa. Es la pregunta más justa del mundo. Porque si la respuesta es no, entonces esto no es por mi bien. Es por el de ustedes. Se levantó para irse. Voy a venir a verte seguido, mamá. Te lo prometo. No me prometas nada, Patricia. Ya no creo en las promesas de mis hijos. Se fue llorando. Y yo me quedé ahí, con las naranjas que se iban a podrir en mi mesa de noche, igual que todas las ilusiones que me quedaban. Esa noche, cuando las luces se apagaron, Josefa, la señora de al lado, vino a mi habitación. ¿Viste? Me susurró. ¿Ya te diste cuenta de cómo son? ¿Cómo son? Los hijos de ahora, mija. Creen que porque ya estamos viejas, ya no servimos. Creen que porque nos tiemblan las manos, también se nos tembló el cerebro. Josefa tenía razón. Mis hijos habían decidido que yo era un mueble viejo que estorbaba en su casa nueva. Un problema que se resolvía con dinero y abandono. Pero esa noche, acostada en mi cama de hospital, mirando las sombras que las rejas proyectaban en el techo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza, era rabia. Una rabia limpia, clara, que me llenaba de una energía que no había sentido en años. Si mis hijos habían decidido que yo era un problema, tal vez era hora de que se dieran cuenta de qué tan grande podía llegar a ser ese problema. Por primera vez en un mes, sonreí. Y no fue una sonrisa triste. Una semana después de la visita de Patricia, llegó alguien que cambiaría todo. Era martes por la tarde, la hora más tranquila del instituto, cuando una mujer joven se presentó en mi habitación. Buenos días, señora Eugenia. Soy Clara Ríos, psicóloga del Sistema Nacional DIF. Visito instituciones para monitorear el bienestar de los adultos mayores. Clara tenía unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, y unos ojos que me miraron como si realmente me vieran, no como las enfermeras, que me miraban como a un expediente. No como mis hijos, que me miraban como a un problema. Ella me miraba como a una persona. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la silla de plástico. Asentí, sin saber muy bien qué esperar. ¿Cómo se siente aquí, señora Eugenia? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado cómo me sentía en más de un mes. ¿Realmente quiere saberlo? Realmente quiero saberlo. Y entonces, como si hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada por semanas, todo salió. Le conté sobre el engaño del peluquero,
sobre la venta de mi casa sin mi consentimiento, sobre las llamadas de mis hijos llenas de excusas y mentiras. Le conté sobre las humillaciones diarias, sobre los medicamentos que no sabía para qué eran, sobre la pérdida de mi dignidad. Clara me escuchó en silencio, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, sacó de su bolsa una grabadora pequeña. ¿Me permitiría grabar nuestra conversación? Es para tener un registro oficial de lo que me está contando. ¿Usted me cree? Señora Eugenia, llevo 5 años visitando lugares como este. Y sé reconocer cuando alguien está aquí porque realmente lo necesita, y cuando alguien está aquí porque a su familia le resultaba conveniente. Por primera vez en semanas, no me sentí sola. ¿Estaría dispuesta a firmar una declaración con todo lo que me acaba de contar? ¿Eso serviría de algo? Podría cambiar todo, señora Eugenia. Esa noche no pude dormir de la emoción. Por primera vez desde que llegué a este lugar, sentí que había una posibilidad, una pequeña luz al final del túnel. Saqué mi libreta escondida y escribí. Vino una psicóloga del gobierno. Me escuchó, me creyó. Dice que lo que están haciendo conmigo podría ser ilegal. Por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza. Al día siguiente, Clara regresó con 2 abogados y una representante del juzgado de lo familiar. Nos reunimos en la sala de visitas, que normalmente estaba vacía porque nadie visitaba a los residentes. Señora Morales, dijo uno de los abogados, un hombre mayor con barba gris que me recordó a mi difunto esposo. Hemos revisado su caso y encontramos varias irregularidades en su internamiento. Mi corazón comenzó a latir rápido. Primero, fue internada bajo el diagnóstico de demencia senil, sin una evaluación psiquiátrica completa. Segundo, la venta de su casa se realizó mediante un poder notarial que usted nunca otorgó. Tercero, sus familiares han estado utilizando su dinero de pensión sin su autorización. Eso significa, señora, que tiene derecho a salir de aquí inmediatamente si es su deseo, y que puede demandar a sus familiares por abuso patrimonial y privación ilegal de la libertad. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de semanas sintiéndome loca, resulta que la única cuerda de mi familia era yo. ¿Cuándo puedo irme? Ahora mismo, si quiere. Clara sonrió. Ya tenemos lista su documentación. Su casa aún no ha sido vendida porque encontramos la manera de detener la transacción, y su cuenta bancaria ha sido bloqueada hasta que se resuelva el caso legal. 2 horas después, estaba parada en la entrada del instituto con una bolsa de plástico que contenía las pocas pertenencias que tenía: mi ropa, mi libreta secreta, y las naranjas que Patricia me había traído y que nunca me comí. Clara me acompañó hasta la puerta de mi casa, que seguía siendo mía. ¿Estará bien sola?, me preguntó, preocupada. Llevo 72 años aprendiendo a estar bien. Creo que puedo manejar esto. Cuando abrí la puerta de mi casa, el olor me golpeó como un abrazo. Olor a hogar, a geranios, a café de olla, a vida. Mis plantas estaban medio secas, pero vivas. Los muebles tenían una capa de polvo, pero seguían ahí. Mi cama, mi cocina, mi sala, todo esperándome como si supieran que iba a regresar. Lo primero que hice fue ponerme mi vestido favorito, el de flores pequeñas que Andrea odiaba porque decía que me hacía ver muy mexicana. Me lo puse precisamente por eso, porque soy mexicana, porque soy de la colonia San Rafael, porque esta es mi casa y aquí puedo usar lo que se me dé la gana. Después fui al jardín y regué mis geranios. Hola, mis amores, les dije, como siempre había hecho. Ya regresé. Ya estamos en casa. Y juro que las flores se veían más brillantes. Esa tarde, preparé café de olla con canela, como no había tomado en más de un mes. Me senté en mi silla favorita, la mecedora que Raúl me había regalado cuando nació Andrea, y por primera vez en semanas, el silencio no me dolió. Era un silencio mío, un silencio elegido, un silencio libre. Sonó el teléfono. Vi en el identificador de llamadas que era Andrea. Dejé que sonara, y sonara, y sonara. No tenía prisa por hablar con ella. Ya habíamos hablado suficiente por una vida. Al día siguiente, Miguel apareció en mi puerta. Se veía nervioso, sudoroso, como cuando era niño y había hecho alguna travesura. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» «Claro, hijo. Pasa». Se sentó en la orilla del sillón,
como visitante incómodo en la casa donde había crecido. Mamá, esto se está saliendo de control. Los abogados dicen que nos pueden meter a la cárcel. ¿Y? ¿Cómo que y? Somos tu familia. No puedes demandarnos. Lo miré con la misma cara que ponía cuando era niño y me mentía sobre haber hecho la tarea. Miguel, explícame una cosa. Si ustedes son mi familia, ¿por qué me trataron como a una enemiga? Nosotros solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme encerrándome en un lugar contra mi voluntad? ¿Es que pensamos, ayudarme vendiendo mi casa sin preguntarme? ¿Es que la casa es muy grande? ¿Ayudarme gastando mi dinero sin permiso? Se quedó callado. Miguel, hijo, durante 50 años yo ayudé. Ayudé cuando estabas enfermo, cuando tenías problemas, cuando necesitabas dinero, cuando necesitabas que cuidara a tus hijos. Y nunca, jamás, tomé una decisión sobre tu vida sin consultarte. Porque te respetaba. Mamá, por favor, ahora resulta que cuando yo necesito ayuda, ustedes deciden por mí, sin consultarme, sin respetarme. Esa no es ayuda, Miguel. Eso es control. Miguel empezó a llorar, pero ya no me daban ganas de consolarlo como cuando era niño. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? Que me respeten, que me pidan perdón, que entiendan que una madre no es propiedad de sus hijos. ¿Y la demanda? La demanda sigue hasta que ustedes entiendan la gravedad de lo que hicieron. Miguel se fue sin despedirse, pero ya no me importó. Por primera vez en mi vida había puesto límites. Y se sentía increíble. Esa noche, mientras preparaba mi cena favorita, huevos con frijoles y tortillas calientes, sonó el timbre. Era Sofía, mi nieta de 16 años. Abuela, ¿puedo pasar? Sofía entró como tormenta de primavera, con los ojos rojos de haber llorado. Abuela, mamá dice que te volviste mala, que ya no nos quieres. La abracé fuerte, oliendo su champú de frutas, sintiendo sus huesos frágiles contra mi pecho. Mi amor, yo nunca podría dejar de quererlos, pero sí dejé de permitir que me lastimen. ¿Es cierto que los vas a meter a la cárcel? No los voy a meter a la cárcel, mi cielo. Solo les voy a enseñar que las abuelas también tenemos derechos. Sofía se sentó conmigo en la mesa de la cocina, como cuando era pequeña y venía a visitarme todos los fines de semana. Abuela, yo sí te extrañé mucho. Le pregunté a mamá dónde estabas, y me dijo que estabas en un lugar para descansar. ¿Y tú qué pensaste? Que era raro, porque tú siempre descansabas aquí, en tu casa. Mi nieta de 16 años había tenido más sentido común que mis 3 hijos adultos. Cuéntame de la escuela, mi amor. Cuéntame qué has estado haciendo. Y Sofía me platicó durante 2 horas sobre sus clases, sus amigas, sus sueños de estudiar veterinaria. Me escuchó cuando le conté sobre las plantas del instituto, sobre Josefa y Carmen, sobre los días en que no sabía si iba a volver a casa. Cuando se fue, me besó en la frente como hacía cuando era pequeña. Abuela, me da mucho gusto que estés en casa. Esta casa no es igual sin ti. Esa noche, me acosté en mi cama, entre mis sábanas que olían a suavizante de flores, y dormí completo por primera vez en más de un mes, sin medicamentos, sin enfermeras, sin horarios impuestos. Dormí el sueño de la libertad recuperada, y cuando desperté al día siguiente, con el sol entrando por mi ventana sin rejas, supe que había comenzado una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde Eugenia Morales iba a decidir por Eugenia Morales, y donde nadie, absolutamente nadie, iba a volver a tratarme como si fuera invisible, porque había aprendido algo importante. El respeto no se mendiga, se exige. 3 semanas después de mi regreso a casa, cuando ya había recuperado el color en las mejillas y el brillo en los ojos, sonó el teléfono un domingo por la mañana. Era Andrea, pero esta vez, su voz no sonaba calculada ni fría, sonaba desesperada. «Mamá, necesitamos hablar, todos juntos, como familia». ¿Ahora sí somos familia?, le pregunté, sintiendo cómo las palabras salían con una tranquilidad que me sorprendió. «Por favor, mamá, ven a casa de Miguel esta tarde. Estaremos todos». ¿Todos? Miguel, Patricia, Roberto, Yolanda, los niños, todos. Colgué sin darle una respuesta. Me quedé parada en mi cocina,
mirando por la ventana hacia mi jardín donde los geranios florecían más hermosos que nunca. Era como si hubieran entendido que habíamos sobrevivido a la tormenta. ¿Debía ir? Parte de mí quería quedarme en mi casa, en mi santuario recuperado, sin exponerme otra vez a sus manipulaciones y chantajes. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a no ser invisible, sabía que esta conversación era necesaria. Me puse mi vestido azul marino, el que había usado en la boda de Patricia. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perlas que Raúl me había regalado en nuestro 20º aniversario y me miré al espejo. La mujer que me miraba de vuelta ya no era la misma que había salido de su casa hace 2 meses creyendo que iba al peluquero. Esta mujer tenía la espalda más derecha, la mirada más firme, la dignidad intacta. Llegué a casa de Miguel a las 5 de la tarde. Era una casa bonita en Satélite, con jardín bien cuidado y 2 autos en la cochera. Una casa que yo había ayudado a pagar con el dinero que le presté para el enganche. Dinero que nunca me devolvió porque era mi regalo de bodas para él. Todos estaban sentados en la sala, como si fuera una junta de consejo de administración. Andrea en el sillón principal, con su bolsa Hermès falsa que creía que yo no sabía que era falsa. Miguel en su silla favorita, la que había heredado de su padre. Patricia en el sofá, nerviosa, evitando mi mirada. Roberto y Yolanda en las sillas del comedor que habían traído para la ocasión. Los nietos estaban ausentes. Seguramente los habían mandado a jugar para que no escucharan la conversación de adultos. «Hola, mamá», me dijeron casi al coro, como niños regañados saludando a la directora de la escuela. Me senté en la única silla que quedaba libre, justo frente a todos ellos, como si fuera mi propio juicio, o el de ellos. «Bueno», dijo Andrea tomando el control como siempre. «Estamos aquí porque esta situación se ha salido de las manos». «¿Esta situación?», pregunté. «¿Te refieres a que me hayan encerrado en un psiquiátrico sin mi consentimiento?» «Mamá, por favor, no dramatices». «¿Dramatizar?» «Andrea, ¿sabes cómo se llama lo que me hicieron?» «Secuestro, privación ilegal de la libertad, abuso patrimonial. No son dramatizaciones, son delitos». Miguel carraspeó. «Mamá, los abogados nos dijeron que si llegamos a un acuerdo familiar, las demandas se pueden retirar». «¿Y qué clase de acuerdo proponen?» Andrea sacó unos papeles de su bolsa. «Hemos pensado en una mensualidad. Te vamos a dar dinero cada mes para tus gastos, y a cambio, tú retiras las demandas y vendes la casa. Con el dinero de la venta, te puedes comprar un departamento más pequeño, más fácil de mantener». La miré como si me hubiera hablado en chino. ¿Me están ofreciendo comprar mi perdón? No es eso, mamá, intervino Patricia. Es buscar una solución que nos convenga a todos. ¿Que les convenga a todos? ¿O que les convenga a ustedes? Mamá, ya no eres joven, dijo Miguel con esa paciencia fingida que usaba cuando quería manipularme. La casa es demasiado grande para ti, y mantenerla es muy caro. Me levanté de la silla y caminé hacia el mueble donde Miguel tenía las fotos familiares. Ahí estábamos todos, en cumpleaños, en navidades, en graduaciones. Una familia que parecía feliz en las fotografías. Tomé una foto de la primera comunión de Andrea. Ella tenía 8 años, vestida de blanco, radiante, abrazándome fuerte. ¿Se acuerdan de este día?, les pregunté, mostrándoles la foto. Silencio incómodo. Andrea se había puesto muy nerviosa la noche anterior. Tenía miedo de que se le olvidaran las oraciones, de que la gente la fuera a ver. Yo me quedé despierta con ella hasta las 3 de la mañana, practicando, consolándola, prometiéndole que todo iba a salir bien. Dejé la foto sobre la mesa y tomé otra. Miguel graduándose de la universidad. ¿Y este día? Miguel, ¿te acuerdas lo orgullosa que estaba? Trabajé doble turno durante 6 meses para ayudarte con la colegiatura del último semestre. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales que vendía en la oficina, para que tú pudieras terminar tus estudios. Miguel bajó la mirada. Tomé la foto de la boda de Patricia. ¿Y tú, Patricia? Cuando decidiste casarte con Enrique, aunque todos sabíamos que era un irresponsable, yo respeté tu decisión. No solo eso, vendí mi cadena de oro para ayudarte a pagar el vestido que querías. Porque era tu día especial. Patricia comenzó a llorar quedito. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo?
continué, dejando las fotos sobre la mesa, que cuando ustedes eran vulnerables, cuando necesitaban ayuda, cuando cometían errores, yo los protegí, los cuidé, los respeté, los amé incondicionalmente. Caminé de vuelta a mi silla, pero no me senté. Me quedé de pie, mirándolos a todos. Pero cuando yo me volví vulnerable, cuando empecé a necesitar ayuda, cuando cometí pequeños errores como cualquier persona de mi edad, ustedes no me protegieron, me encerraron, no me cuidaron, me abandonaron, no me respetaron, me traicionaron y me amaron condicionalmente. «Mamá, nosotros te queremos», empezó a decir Andrea. «No», grité, sintiendo cómo toda la rabia contenida salía como volcán. «No me digan que me quieren. El amor no encierra. El amor no traiciona. El amor no abandona». Roberto, que hasta entonces había permanecido callado, se atrevió a hablar. «Señora Eugenia, tal vez podríamos buscar un término medio». Lo miré con una frialdad que lo hizo callar inmediatamente. «Roberto, tú no tienes voz ni voto en esta conversación. Tú no eres mi hijo. Tú solo eres el marido de mi hija, el mismo que la abandonó embarazada y regresó cuando le convino». Roberto se puso rojo como tomate. «Y ya que estamos hablando claro», continué, «Yolanda, tú tampoco. Tú eres la que durante años le ha llenado la cabeza a Miguel de que yo soy una carga, de que su responsabilidad es contigo y no conmigo». Yolanda abrió la boca para protestar, pero la mirada que le lancé la hizo reconsiderarlo. «Esta conversación es entre mis hijos y yo. Los demás están aquí solo como testigos». Andrea se puso de pie, tratando de recuperar el control. «Mamá, estás siendo muy injusta». «¿Injusta? ¿Injusta?» Mi voz resonó en toda la casa. ¿Quieren que les diga qué es injusto? Saqué de mi bolsa una carpeta que había preparado especialmente para esta ocasión. Injusto es que durante 50 años les di todo, y en 2 meses ustedes quisieron quitarme todo. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Aquí está la factura del dinero que les presté a ustedes 3 a lo largo de los años. Con intereses, suman 240,000 pesos que nunca me devolvieron. Sus caras palidecieron. Aquí están las facturas de todos los regalos que les compré a sus hijos. Mi tiempo de niñera gratuita calculado a precio de mercado. Las comidas que les preparé. La ropa que les lavé incluso cuando ya eran adultos. Todo suma 400,000 pesos más. «Mamá, eso no es justo», murmuró Miguel. «¿No es justo? Entonces mi casa, que vale 800,000 pesos, ni siquiera cubriría lo que ustedes me deben. Así que no vengan a hablarme de términos medios ni de acuerdos». Me acerqué a Andrea y la miré directamente a los ojos. «Hija, durante 48 años creí que te había criado para ser una mujer fuerte, independiente, generosa, pero me equivoqué. Te crié para ser una mujer que abandona a su madre cuando ya no le es útil». Andrea empezó a llorar. «¿Y a ti, Miguel?» Me volteé hacia mi hijo del medio. «Te crié para ser un hombre de honor, que protegiera a su familia, pero resultaste ser un hombre que se esconde detrás de su esposa cuando tiene que tomar decisiones difíciles». Miguel se cubrió la cara con las manos. «¿Y a ti, Patricia?» Miré a mi hija menor. «Te crié para ser valiente, para decir la verdad aunque doliera, pero cuando llegó el momento de defender a tu madre, te quedaste callada». Patricia sollozaba abiertamente. «¿Saben qué voy a hacer?», les dije, guardando los papeles en mi carpeta. «No voy a retirar las demandas, no voy a vender mi casa, no voy a aceptar su dinero manchado de culpa». «Mamá, por favor», suplicó Andrea, «lo que voy a hacer es vivir el resto de mi vida con dignidad, en mi casa, con mi dinero, tomando mis decisiones. Y ustedes van a tener que aprender a respetarme, o van a tener que aprender a vivir sin mí». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé una última vez. «Ah, y una cosa más. Si algún día alguno de ustedes quiere volver a ser mi hijo o mi hija, va a tener que empezar pidiendo perdón. Perdón de verdad. No excusas. No justificaciones. Perdón. ¿Y si no?», preguntó Andrea con voz quebrada. «Si no, van a descubrir qué se siente vivir sin madre, porque una madre que no se respeta no es madre, es víctima. Y yo ya decidí que no voy a ser víctima nunca más.
Salí de esa casa caminando erguida, con la cabeza en alto, respirando el aire fresco de la libertad verdadera. Por primera vez en mi vida, había dicho todo lo que tenía que decir, y se sentía glorioso. 2 meses después del confronto en casa de Miguel, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Era como si hubiera despertado de un sueño de 50 años, donde había vivido para otros, y finalmente hubiera empezado a vivir para mí. La primera cosa que hice fue algo que jamás había hecho en mis 72 años de vida. Me inscribí en clases de baile. Sí, bailes de salón en el Centro Cultural de la Colonia Roma, todos los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. El primer día llegué nerviosa, con mi vestido más bonito y los zapatos de tacón bajo que había comprado especialmente para la ocasión. El salón estaba lleno de gente de mi edad, pero también de personas más jóvenes, todos con la misma expresión de emoción y miedo que yo llevaba en la cara. ¿Primera vez?, me preguntó una señora de cabello plateado con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Primera vez», admití. «Yo soy Rosa Delgado. Llevo 3 años viniendo. Al principio también pensé que era muy tarde para aprender algo nuevo». «¿Y no era demasiado tarde?». Rosa se rió con una risa cristalina. «Mi querida, nunca es demasiado tarde para ser feliz». El profesor se llamaba Alejandro, un hombre de unos 40 años con paciencia infinita y una manera de enseñar que hacía que hasta los más tímidos se sintieran como Fred Astaire y Ginger Rogers. «Señoras y señores», nos dijo en esa primera clase, «el baile no es sobre perfección, es sobre expresión, es sobre sentir la música en el cuerpo y dejarse llevar». Cuando sonó la primera canción, un bolero de Armando Manzanero, y Alejandro me tomó de la mano para enseñarme los pasos básicos, algo se despertó dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas. Era alegría, alegría pura, sin razón, sin objetivo, sin utilidad para nadie más que para mí. «Muy bien, señora Eugenia», me decía Alejandro mientras yo trataba de no pisarle los pies. «Sienta la música, no piense en los pasos, solo sienta». Y cuando dejé de pensar y empecé a sentir, mis pies comenzaron a moverse como si supieran qué hacer, como si hubieran estado esperando toda mi vida a que les diera permiso de bailar. Al final de esa primera clase, estaba sudando, riéndome y sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. «¿Cómo se sintió?», me preguntó Rosa mientras nos cambiábamos los zapatos. «Como si hubiera estado muerta y acabara de resucitar». Rosa asintió con comprensión. «Esa sensación no se va nunca. Cada clase es como un pequeño renacimiento». El segundo cambio grande fue que decidí viajar, algo que Raúl y yo habíamos planeado hacer cuando tuviéramos tiempo, y cuando los niños fueran grandes, y cuando tuviéramos dinero suficiente. Pero el tiempo nunca llegó. Los niños nunca dejaron de necesitarnos, y el dinero siempre se iba en otras prioridades. Ahora que mis hijos habían decidido que yo ya no era su prioridad, decidí que yo sí iba a ser mi propia prioridad. Fui a una agencia de viajes en la Zona Rosa, un lugar elegante con carteles de playas paradisíacas y ciudades europeas. La señorita que me atendió no podía tener más de 25 años. «¿En qué la puedo ayudar, señora?» «Quiero viajar», le dije con una seguridad que me sorprendió. «¿A dónde le gustaría ir?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca nadie me había preguntado a dónde quería ir. Siempre había sido a donde necesitaban que fuera. Al hospital cuando los niños se enfermaban, a la escuela cuando tenían juntas, a casa de la suegra cuando había reuniones familiares. «A donde sea bonito», respondí finalmente. «¿Playa? ¿Montaña? ¿Ciudad? ¿Internacional? Sorpréndame». Una semana después, estaba en un autobús rumbo a San Miguel de Allende, con una maleta nueva que había comprado solo para mí, llena de ropa que había elegido solo porque me gustaba, no porque fuera práctica o apropiada para una señora de mi edad. San Miguel de Allende resultó ser un pueblo de cuentos de hadas, calles empedradas, casas coloniales de colores brillantes, iglesias barrocas que parecían sacadas de una postal, y cafés. Tantos cafés donde podía sentarme sola con un libro y un capuchino sin que nadie me mirara raro. Me quedé en un hotel pequeño en el centro histórico.
Mi habitación tenía una ventana que daba a la parroquia de San Miguel Arcángel, con sus torres rosadas que cambiaban de color según la hora del día. La primera mañana, desayuné en la terraza del hotel. Huevos rancheros, café de olla y pan dulce, mientras veía a los turistas caminar por las calles y a los locales abrir sus tiendas. Nadie me conocía. Nadie sabía que era madre de 3 hijos ingratos. Nadie sabía que había pasado 2 meses encerrada en un psiquiátrico. Nadie sabía nada de mi dolor. Aquí era simplemente Eugenia, una mujer de 72 años disfrutando un viaje sola por primera vez en su vida. El segundo día, me inscribí en un taller de pintura que daban en una galería local. Nunca había pintado en mi vida, pero algo sobre los colores brillantes y los pinceles me llamaba la atención. No hay reglas, nos dijo la maestra, una artista local llamada Carmen. Solo hay expresión. Pinten lo que sienten, no lo que ven. Mi primera pintura fue un desastre. Colores que no combinaban, formas que no tenían sentido, líneas temblorosas que revelaban mi inexperiencia. Pero cuando la terminé y la puse en el caballete, algo extraordinario pasó. Era mía, completamente mía. Nadie me había dicho qué pintar, cómo pintarlo, para quién pintarlo. Era la primera cosa que había creado en décadas que no tenía como propósito servir a alguien más. Es hermosa, me dijo Carmen, viendo mi pintura abstracta de colores caóticos. Está horrible. Me reí. No, está libre. Y la libertad siempre es hermosa. Esa noche, cené sola en un restaurante romántico en la azotea de un hotel boutique. Velas en las mesas, vista panorámica del pueblo iluminado, música de jazz suave. El tipo de lugar donde había imaginado ir con Raúl para celebrar nuestro aniversario número 30. Pero ahí estaba, sola, y descubrí algo revolucionario. Mi propia compañía era deliciosa. Pedí vino tinto, algo que nunca hacía porque Raúl decía que me ponía muy platicadora, y brindé conmigo misma. Por Eugenia, dije en voz baja, por la mujer que pensé que había perdido y que acabo de encontrar. El vino sabía a libertad, a decisiones propias. Anoche, sin explicarle a nadie por qué había decidido quedarme despierta hasta tarde. Al tercer día, conocí a Fernando. Era un señor de 75 años, viudo como yo, que también viajaba solo. Lo conocí en el mercado de artesanías, donde ambos estábamos comprando recuerdos para nosotros mismos en lugar de para otras personas. ¿También escapando de la familia?, me preguntó con una sonrisa picaronea, mientras yo elegía un rebozo bordado a mano. ¿Se nota mucho? Solo a los que hemos pasado por lo mismo. Fernando me invitó a caminar por el jardín principal. Me contó que sus hijos también habían decidido que era muy viejo para vivir solo, que también habían tratado de internarlo en una residencia contra su voluntad. ¿Y qué hiciste? Lo mismo que tú, supongo. Me escapé. Vendí todo lo que tenía y decidí gastarme mi dinero en ser feliz, en lugar de guardarlo para heredárselo a gente que no me valora. Caminamos durante horas, compartiendo historias de hijos desagradecidos y sueños postergados. Fernando había sido ingeniero. Había construido puentes durante 40 años, pero su verdadera pasión era la fotografía. Mira, me mostró su cámara digital. Ahora fotografío todo lo que me hace feliz. Amaneceres, flores, personas sonriendo. Ya no tengo que fotografiar bodas familiares donde finjo que todo está bien. Esa tarde, Fernando me enseñó a usar su cámara. Caminamos por las calles empedradas mientras él me explicaba sobre luz, composición, momentos decisivos. No fotografíes lo que ves, me dijo. Fotografía lo que sientes. Mi primera foto fue de una señora mayor alimentando palomas en el jardín. Tenía una sonrisa serena, como si hubiera encontrado la paz después de una larga búsqueda. Cuando vi la foto en la pantalla de la cámara, me di cuenta de que había fotografiado mi propio futuro. ¿Te gustaría cenar conmigo?, me preguntó Fernando cuando el sol comenzó a ponerse. Era la primera vez en 3 años que un hombre me invitaba a salir. La primera vez que alguien quería mi compañía, no porque necesitara algo de mí, sino porque disfrutaba estar conmigo. Me encantaría, le respondí, sintiendo como si tuviera 15 años otra vez. Cenamos en un pequeño restaurante familiar, donde nos sirvieron comida casera,
y nos trataron como a los únicos clientes del mundo. Fernando me habló de sus viajes, de los lugares que había conocido desde que decidió vivir para él mismo. Yo le conté sobre mis clases de baile, sobre mi regreso a casa después del instituto, sobre la sensación de haber despertado de un sueño muy largo. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto? Me preguntó mientras compartíamos un flan de postre. ¿Qué? Que por primera vez en décadas, nadie sabe dónde estoy. Nadie me está esperando. Nadie necesita que haga algo por ellos. Solo existo para mí mismo. Esa noche, Fernando me acompañó hasta la puerta de mi hotel. No pasó nada romántico, solo un beso en la mejilla y la promesa de vernos al día siguiente para desayunar juntos. Pero mientras me desvestía en mi habitación, mirándome al espejo, vi algo que no había visto en años. Una mujer que brillaba. Una mujer que había recordado cómo sonreír no para tranquilizar a otros, sino por pura felicidad. Me acosté esa noche entre sábanas que olían a lavanda, escuchando los sonidos de un pueblo que dormía tranquilo, y por primera vez en mi vida adulta, no pensé en lo que tenía que hacer al día siguiente para otros. Solo pensé en lo que quería hacer para mí. Y esa sensación, esa libertad absoluta de ser dueña de mi propio tiempo y mis propias decisiones, fue mejor que cualquier abrazo que hubiera recibido de mis hijos, porque finalmente había aprendido que el amor propio no se mendiga, se cultiva, y estaba floreciendo como los geranios de mi jardín después de la lluvia. 6 meses después de mi viaje a San Miguel de Allende, estaba sentada en mi jardín renovado, bebiendo café de olla en mi taza favorita, viendo cómo mis geranios habían crecido más hermosos que nunca. Era un domingo por la mañana, y por primera vez en décadas, no estaba esperando a que llegara nadie, porque había aprendido la diferencia entre soledad y libertad. La soledad duele, te hace pequeña, te hace sentir invisible, te hace creer que vales menos que los demás. La libertad no duele, te hace grande, te hace brillar, te hace saber que vales exactamente lo mismo que cualquier persona en este mundo. Fernando había venido a visitarme la semana pasada. Habíamos cocinado juntos, habíamos bailado en mi sala con música de Pedro Infante, habíamos reído hasta que nos dolía el estómago. No era romance de telenovela, era algo mejor. Era compañía elegida, no obligada. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Me había dicho mientras lavábamos los platos después de la cena. ¿Qué? Que no necesitas que te rescaten. Ni yo a ti, ni tú a mí. Solo disfrutamos estar juntos. Esa mañana de domingo, mientras regaba mis plantas y les hablaba como siempre había hecho, escuché que alguien tocaba la puerta. Esperé unos segundos antes de ir a abrir, porque ya no correría a atender a nadie. Era Sofía, mi nieta, pero no venía sola. Con ella estaba un joven de su edad, alto, con lentes, que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Abuela, te presento a David, mi novio. David me extendió la mano con una sonrisa tímida. Mucho gusto, señora Eugenia. Sofía me ha hablado mucho de usted. ¿Cosas buenas, espero? Le dije, invitándolos a pasar. Solo cosas increíbles, respondió David. Me dijo que usted es la mujer más valiente que conoce. Sofía se ruborizó. Abuela, queríamos contarte algo. Se sentaron en mi sala, tomados de la mano, con esa energía nerviosa de los jóvenes que tienen noticias importantes. Nos vamos a casar, anunció Sofía, y queremos pedirte si querrías ser mi madrina. El corazón se me llenó de una alegría tan pura que tuve que parpadear varias veces para no llorar. ¿Tu mamá lo sabe? Sofía suspiró. Mamá dice que somos muy jóvenes. Dice que mejor esperemos. Dice que David no tiene futuro porque estudia música en lugar de una carrera seria. ¿Fos? Miré a David con interés renovado. ¿Música? Sí, señora. Estudio violín en el conservatorio. Sé que no es la carrera más estable, pero es tu pasión. Terminé por él. Exactamente. Sofía, mi amor, le dije a mi nieta, ¿tú qué opinas de la música de David? Abuela, cuando él toca, es como si el mundo se detuviera. Es como si todo fuera más bonito, más esperanzado. Entonces tu madre está equivocada. La única carrera que no tiene futuro es la que se estudia sin pasión. David sonrió con alivio. Por supuesto que seré tu madrina. Le dije a Sofía. Será un honor.
Sofía se levantó y me abrazó fuerte. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi cielo. ¿Cómo supiste que tenías que alejarte de la familia? ¿No te dio miedo quedarte sola? Me quedé callada por un momento, pensando en cómo explicarle a una chica de 18 años lo que me había tomado 72 años aprender. Mi amor, no me alejé de la familia. Me alejé de las personas que me lastimaban, aunque llevaran mi apellido. La familia verdadera no te abandona cuando más la necesitas. La familia verdadera no te encierra por conveniencia. La familia verdadera no te trata como si fueras un problema que hay que resolver. ¿Y el miedo? El miedo existe, Sofía, pero descubrí que hay dos tipos de miedo. El miedo que te paraliza, que te hace quedarte en situaciones que te lastiman porque conoces el dolor y le tienes miedo a lo desconocido. Y el miedo que te libera, que te hace salir de esas situaciones porque le tienes más miedo a seguir sufriendo que a empezar de nuevo. David escuchaba con atención. Señora Eugenia, ¿puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Se arrepiente de haber demandado a sus hijos? La pregunta me sorprendió por su directidad, pero me gustó que este joven fuera sincero. No me arrepiento, David, porque no los demandé por venganza. Los demandé para enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que no pueden lastimar a las personas y esperar que no pase nada. ¿Y funcionó? Patricia vino hace un mes. Lloró durante 2 horas. Me pidió perdón, un perdón real, sin excusas, sin justificaciones. Ahora viene a visitarme cada 15 días. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. ¿Y los otros? Miguel y Andrea siguen creyendo que yo soy la mala de la historia. Y está bien, no puedo obligar a nadie a amarme, pero tampoco voy a permitir que nadie me falte al respeto. Sofía tomó mi mano. Abuela, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Como yo como. Valiente. Independiente. Que no le tenga miedo a estar sola si eso significa tener dignidad. Mi amor, puedes ser así desde ahora. No esperes a ser grande. La dignidad no tiene edad. Esa tarde, después de que Sofía y David se fueron, me quedé pensando en todo lo que había pasado. 7 meses atrás, creía que mi vida había terminado cuando me encerraron en ese instituto. Creía que sin mis hijos, sin mi papel de madre abnegada y sufrida, yo no era nadie, pero había descubierto algo revolucionario. Era alguien, era Eugenia Morales, una mujer con gustos propios, con sueños propios, con derecho a ser feliz por sus propias razones. El teléfono sonó. Ya no me alteraba cuando sonaba, porque había aprendido que tenía derecho a no contestar si no quería. Era Clara, la psicóloga que me había ayudado a salir del instituto. Señora Eugenia, ¿cómo está? Muy bien, Clara. ¿Y tú? Tengo una propuesta que hacerle. ¿Estaría interesada en dar pláticas a otras mujeres mayores que están pasando por situaciones similares a la suya? La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Pláticas sobre qué? Sobre derechos de los adultos mayores. Sobre cómo reconocer el abuso familiar. Sobre cómo recuperar la dignidad. Su historia ha ayudado a muchas personas, señora Eugenia. No sé si soy buena hablando en público. No se trata de ser buena hablando. Se trata de ser buena viviendo. Y usted es un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Acepté. Y 2 semanas después, estaba parada frente a un grupo de 30 mujeres de entre 60 y 80 años, en el auditorio del centro de salud de mi colonia. Todas con historias similares a la mía. Todas sintiendo que habían dado todo y no habían recibido nada a cambio. Mi nombre es Eugenia Morales. Comencé. Y durante 70 años creí que mi valor dependía de lo útil que fuera para otros. Las vi a sentir. Reconocían esa sensación. Creí que si dejaba de cocinar, de limpiar, de resolver problemas, de dar dinero, de cuidar nietos, ya no tendría razón de existir. Más asentimientos. Pero me equivoqué. Mi valor no está en lo que hago por otros. Mi valor está en el simple hecho de existir, de tener sentimientos, de tener derecho a ser feliz. Una señora en la primera fila levantó la mano. ¿Pero cómo hace una para no sentirse culpable? Mis hijos me dicen que soy egoísta por querer tiempo para mí. Señora, ¿usted les dice a sus hijos que son egoístas cuando salen con sus amigos, cuando se van de vacaciones, cuando compran cosas para ellos mismos? No, claro que no.
Entonces, ¿por qué ellos sí pueden decírselo a usted? ¿Por qué ser mayor significa perder el derecho a tener vida propia? El silencio en el auditorio era profundo. Estas mujeres estaban procesando ideas que nunca se habían permitido pensar. Quiero que repitan conmigo, les dije. Tengo derecho a ser feliz. Un murmullo tímido llenó el salón. Más fuerte. Tengo derecho a ser feliz. Esta vez fue más claro. Una vez más, como si lo creyeran de verdad. Tengo derecho a ser feliz. El grito unánime de 30 mujeres que reclamaban su derecho a existir fue uno de los sonidos más hermosos que había escuchado en mi vida. Esa noche, llegué a casa llena de una energía que no había sentido jamás. Era la energía de saber que mi dolor había servido para algo, que mi experiencia podía ayudar a otras mujeres a no pasar por lo mismo que yo había pasado. Me serví una copa de vino tinto. Había desarrollado el gusto por el vino desde mi viaje a San Miguel, y salí a mi jardín. Las estrellas brillaban claramente en el cielo de la Ciudad de México. Algo raro, pero hermoso. Alcé mi copa hacia el cielo. Raúl, le dije a las estrellas, si me estás viendo, quiero que sepas que por fin aprendí la lección que no pude aprender contigo. Aprendí que amar no significa desaparecer. Aprendí que cuidar a otros no significa dejar de cuidarme a mí. Aprendí que ser buena persona no significa ser persona invisible. Una brisa suave movió las hojas de mi bugambilia, como si fuera una respuesta. Y quiero agradecerte, continué, por los años buenos que tuvimos. Pero también quiero agradecerle a la vida por darme la oportunidad de descubrir quién soy cuando no tengo que ser de nadie más que de mí misma. Esa noche me acosté con la sensación de estar exactamente donde tenía que estar. En mi casa, en mi cama, siendo completamente yo misma, sin disculpas, sin explicaciones, sin miedo, porque había aprendido la lección más importante de mi vida, el amor que no se devuelve. No era amor verdadero, era dependencia, era necesidad, era costumbre, pero el amor propio, ese sí era para siempre. Y por primera vez en 72 años, estaba completamente, incondicionalmente, enamorada de mi propia vida. Ahora te pregunto, ¿has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal, para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos. Porque nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a respetarnos a nosotros mismos.